Bienvenidos nuevamente a otra clase de matemáticas. Hoy estaremos hablando de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Por este canal, su canal. Mínimo común múltiplo MCM y máximo común divisor MCD. Entonces, se llama mínimo común múltiplo de dos enteros A y B al menor de los múltiplos positivos comunes a ambos enteros o ambos números. Repito, el mínimo común múltiplo de dos enteros A y B al menor de los múltiplos positivos comunes a ambos enteros o ambos números. Es decir, que si tengo dos valores, dos números o dos enteros, y esos enteros tienen varios múltiplos en comunes, entonces el mínimo común múltiplo, como su nombre lo indica, será el menor de esos múltiplos. El menor, por ejemplo, si tengo múltiplos comunes de dos números, 2, 4 y 6, por ejemplo, un ejemplo, entonces el mínimo común múltiplo de ellos dos es 2. Como su nombre lo indica, el mínimo es 2. De 2, 4 y 6, el menor es 2. Entonces, para determinar el mínimo común múltiplo de varios enteros, se descompone cada uno de ellos en sus factores primos y se multiplican los factores comunes y los no comunes con sus mayores exponentes. Repito, para determinar el mínimo común múltiplo de varios enteros, se descompone cada uno de esos números, se descompone en sus factores primos y se multiplican los factores comunes y los no comunes con sus mayores exponentes. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos el 5 y el 16. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 5 y 16. Descompongo el 5 en factores primos y el factor primo por el cual se puede dividir el 5 es el mismo. Entonces, el factor primo de este número es el mismo, es el número 5. Vamos con el 16. El 16 observamos que es una cifra par, un número par. Entonces, el primer factor primo, el primer número primo por el cual debo dividir es el número 2. Recuerden que 2 es el único número par que es primo. Aquellos números pares mayores a 2 son números compuestos, no son números primos, porque tienen más de dos divisores. En cambio, los números primos tienen tienen dos divisores, el mismo, entre el mismo y entre uno. Entonces, 16, 8. 8 es par, número primo 2, me da 4. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. Entonces, ¿cómo descompongo el 16? Lo expreso en potencia, ¿sí? Donde el número primo que aparece acá, por el cual se ha dividido o se ha descompuesto el 16, es el 2. Entonces digo que 16 es igual a 2 a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque el 2 aparece 4 veces aquí. Se descompuso o se dividió los valores en 4 veces 2. Entonces la potencia es 2 a la 4. Por lo tanto, podemos observar que para determinar el mínimo común múltiplo, me dice que son comunes y no comunes con su mayor exponente. Multiplicando los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Así es que se calcula el mínimo común múltiplo. Entonces, aquí observamos que no hay factores comunes. No hay factores comunes, sino que hay factores no comunes, que son el 5 y el 2. No hay más ningún otro factor primo. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 5 por 2 a la 4. 2 a la 4, esto me da 5 por 16. Entonces el mínimo común múltiplo de 5 y 16 es 80. Vamos a ver otros ejemplos para aclarar más este concepto. Hallar el mínimo común múltiplo de 48 y 360. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Descomponer el 48 y el 360. Procedamos con el 48. El 48 es un número par. El número primo por el cual se divide el primero es el 2. Me da 24. 24 es un número par, se divide entre 2. Me da 12. 12 es otro número par, se divide entre 2, me da 6. Y 6 es un número par, lo divido entre 2 y me da 3. Entonces, recuerden que toda cifra
todo número que termine en cifra par es divisible entre el número primo 2. Y 3, no, como pueden observar, no es par, entonces es divisible entre él mismo y me da 1. Entonces, el 48 lo voy a expresar en potencia de acuerdo a los factores primos en los que se descompuso el número. Entonces vemos, el número primo que aparece aquí es el número 2, y el número 3, 2 y 3. Entonces necesito saber cuál es el exponente del 2. El exponente del 2 es 4. ¿Por qué? Porque aparece 1, 2, 3 y 4. Y el exponente del 3 es el 1, porque solamente aparece una sola vez. Vamos con el 360. El 360 número par dividido entre 2 me da 180. 180 número par dividido entre 2 me da 90. 90 entre 2 me da 45. Entonces este 45, el siguiente número primo por el cual puedo dividir es el 3 o el 5. Entonces pruebo si es divisible entre 3 o divisible entre 5. Pero sabemos que 45 entre 3 me da 15. 15 igualmente es divisible por el número primo 3, me da 5. Y 5 es divisible entre el mismo. Y el resultado es 1. Entonces, la descomposición del 360 resulta de esta manera. Lo voy a expresar en potencia. Los resultados los voy a expresar en potencia. Entonces, tengo que el número primo que aparece acá es el número 2, el número 3 y el número 5. Pero el número 2 aparece 3 veces, como lo he repetido en ejercicios anteriores. Entonces, ese va a ser el exponente de ese número primo. 1, 2 y 3, 3. El número 3 aparece 2 veces, el exponente es 2, y el 5 aparece una vez, lo multiplico por 5 con el exponente 1. Entonces, tengo descompuesto ya el 48 y tengo descompuesto el 360. Entonces me dicen que el mínimo común múltiplo, son aquellos comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces observamos, 2 a la 4, el 2 y el 2 son comunes. ¿Cuál debo colocar? 2 a la 4 porque es el que tiene el mayor exponente. Observemos ahora, aquí aparece 3 y aquí aparece 3. Entonces, ¿el mayor exponente cuál es? 3 a la 2. Entonces ya tengo los comunes, los factores primos comunes, o los factores comunes. Voy con los no comunes. ¿Cuál es el no común? El único que aparece aquí en la descomposición de estos dos valores, el número 5. Lo multiplico por 5. Entonces, será la multiplicación de 2 a la 4, 3 a la 2 por 5. Y el mínimo común múltiplo será 16 por 9 por 5, me da 720. Ese es el mínimo común múltiplo. Como ven, es bastante sencilla, o es bastante sencillo la solución de estos ejercicios. Y siempre el mínimo común es un procedimiento sencillo para calcularlo. Vamos a ver otro ejercicio. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 14, 28, 30 y 120? Entonces, procedo a descomponerlo. Lo primero que hay que hacer es descomponer esos valores en factores primos. 14 número par dividido entre 2 me da 7, 7 dividido entre el mismo me da 1. Entonces el 14 queda descompuesto de la siguiente manera, 2 por 7. El 28 número par dividido entre 2 me da 14, 14 entre 2 me da 7 y 7 entre el mismo me da 1. Y el 28 queda descompuesto en factores primos de la siguiente manera, 2 a la 2 por 7. 2 a la 2, ¿por qué? Porque aparece el 2 dos veces por 7, que es el otro factor primo en el cual se dividió el 28, o en este caso el 14. El 30, número par, lo divido entre 2, me da 15. 15 es divisible entre 3, me da 5, y 5 divisible entre 5, entre el mismo, me da 1. El 30 queda descompuesto de la siguiente manera, 2 por 3 por 5, son los únicos números primos que aparecen. El 120, perdón. El 120 lo descompongo, el número par lo divido entre 2, me da 60, 60 es número par, dividido entre 2 me da 30, 30 es número par, lo divido entre 2 me da 15, y 15 es divisible entre 3, que me da 5, y 5 es divisible entre el mismo, y el resultado es 1. El resultado de descomponer el 120 y expresado en potencia es 2 a la 3 por 3 por 5. 2 a la 3, ¿por qué? 1, 2 y 3. Aparece 3 veces, el exponente es 3. Por 3. Por 3 es el único que aparece, por 5. Entonces, ahora vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de esos tres valores. Vamos a ver los factores comunes. Aquí está el 2, el 2, el 2 y el 2. Entonces, ¿cuál debo colocar acá? Debo colocar el 2 a la 3 porque es el que tiene el mayor exponente. Aquí el 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 1 y 2 a la 3. Entonces, ese es el primer factor
común. Luego viene el 3, que es el otro factor no común. Este es el factor no común. Está aquí en la descomposición del 30, está en la descomposición del 120, pero no está en la descomposición del 28 ni del 14. Por lo tanto, es un factor común, un factor no común. El 5 es otro factor no común. Aparece acá, aparece acá. Y el exponente es 1. El exponente es 1 por 5. Por 7, que es el otro factor no común. Aquí lo tenemos, 7. Aquí tenemos 7. Aquí no y aquí no. Aparece en estos dos números que se han descompuesto. Por lo tanto, son factores no comunes. Entonces, el mínimo común múltiplo resulta de la multiplicación de esos factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Y el resultado de esa multiplicación de 2 a la 3 por 3 por 5 por 7 es igual a 840. Ahora vamos con el máximo común divisor. Decimos que se llama máximo común divisor de dos enteros A y B al mayor de sus divisores comunes. Es decir, si dos números tienen varios divisores comunes, el máximo común divisor, como su expresión lo indica, como su palabra lo indica, máximo, va a ser el mayor divisor común entre ellos dos. Por ejemplo, si tengo divisores 4, 6 y 8, el máximo, y son comunes entre dos números, entonces el máximo común divisor va a ser el número 8. ¿Por qué? Porque es el máximo número, como su nombre lo indica, repito. Entonces, para determinar el máximo común divisor de varios enteros, se descompone cada uno de ellos en sus factores primos y se multiplican los factores comunes con su menor exponente. Los factores comunes con su menor exponente es prácticamente el mismo procedimiento del mínimo común múltiplo, pero se van a multiplicar los factores, recuerden, del mínimo común múltiplo, se van a multiplicar los factores de comunes y no comunes. Y en cambio, el máximo común divisor son los factores comunes con su menor exponente. Entonces, para que lo tengan bien claro, sepan diferenciarlo, por favor. Entonces, tenemos un ejemplo. Vamos a ver cuál es el máximo común divisor entre 12 y 15. Lo primero que tenemos que hacer de 12 y 15 es descomponer esos dos números en factores primos. 12 número par, 6 número par, 3 impar, dividido entre el mismo me da 1, y la descomposición del 12 me queda 2 a la 2 por 3. 2 a la 2 porque aparece el número primo, el factor primo, dos veces. El exponente es 2 por 3. 15. 15 se divide entre 3, me da 5. 5 entre 5 me da 1. Y la descomposición es 3 por 5. Entonces, para determinar el máximo común divisor, dijimos que era la multiplicación de los factores comunes con su menor exponente. Veamos acá. Aquí tenemos el 2 a la 2. Aquí tenemos el 3. El 2 a la 2 o el 2, el número primo 2, no es común. No es común. Solamente es común el número 3. Entonces, el máximo común divisor es el número 3. Es el 3. Con su menor exponente, en este caso es 1. Si aquí hubiera 3 a la 2 y aquí 3 a la 1, el máximo común divisor sería 3, porque es el factor común con su menor exponente. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el máximo común divisor de 32 y 54? Igualmente que el mínimo común múltiplo, se descompone los números en factores primos. Aquí tenemos 32, 16, 16 entre 2, 8, 8 entre 2, 4, 4 entre 2, 2 y 2 entre 2, 1. Entonces fueron apareciendo puros valores pares, y esos valores pares siempre se van a dividir entre el número primo 2. Entonces el 32, la descomposición en factores primos del número 32 es 2 a la 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El exponente es 5. No hay más números primos. Vamos con el 54. El 54 es par, sería 2, me da 27. 27 no es número par, por lo tanto no puedo dividirlo entre 2, sino que tengo que continuar con el siguiente número primo, que es 3. Si no es 3 es 5, si no es 5 es 7, si no es 7 es 11 y así sucesivamente. Entonces 27 es divisible entre el número primo 3, me da 9, 9 divisible entre el número primo 3, me da 3, y 3 entre el mismo me da 1. Entonces la descomposición del 54 es 2, aparece una sola vez, 2 a la 1, por 3 a la 3, porque el 3 aparece 3 veces, 3 a la 3. Entonces, el máximo común divisor dijimos que eran los factores comunes con su menor exponente. Tengo el 2 a la 5, tengo el 2 a la 1, es un factor común. Entonces, ¿cuál debo colocar aquí? El factor común
con el menor exponente. El menor exponente es 2 a la 1. Aquí me aparece 3 a la 3, aquí no aparece 3, por lo tanto no es factor común. Entonces el máximo común divisor entre 32 y 54 es 2. Ese es el máximo común divisor. Vamos con otro ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es el máximo común divisor de 45 y 60? Igual descompongo. 45 entre 3, 15. 15 entre 3, 5. 5 entre 5, 1. 45 resulta es igual a 3 a la 2. 1 y 2 por 5. El 5 que aparece aquí. 60. 60, número par, dividido entre 2. 30. 30 entre 2, 15. 15 entre 3, 5. 5 entre 5, 1. La descomposición del 60 resulta, o expresado en potencia, es la siguiente manera: 2 a la 2, porque aparece dos veces, 1 y 2, por 3 por 5. Entonces, el mínimo común el máximo común divisor es el factor común, o son los factores comunes multiplicados con su menor exponente. Entonces, 3 a la 2, 3 a la 1. Entonces, coloco el 3 a la 1 porque es un factor común con su menor exponente, por el otro factor común, 5, 5. Aparece 5 a la 1, lo voy a multiplicar por 5. 3 por 5, 15. Entonces el máximo común divisor entre 45 y 60 es 15. Muy bien, y con esto concluimos la clase de matemáticas, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Nos estaremos viendo en otra oportunidad por su canal Aprende Matemáticas de forma fácil.